La década de 1970 fue trágica para el cine mexicano. Hoy hablaremos de 13 grandes figuras del cine de oro que nos dejaron en esos años. Pero lo que hace aún más inquietante su partida es que muchas de sus muertes parecen conectadas por algo más que el tiempo. Censura, tragedias personales y coincidencias extrañas marcaron el fin de una era dorada. Comencemos. Gloria Castillo, nacida en Belén, Nuevo México, fue una talentosa actriz mexicana que falleció el 24 de octubre de 1978 a los 45 años, víctima de un raro tipo de cáncer. Su carrera comenzó en la década de 1950 y participó en películas como The Night of the Hunter y Zorro. A pesar de su éxito en el cine, fue su trabajo en la televisión mexicana lo que realmente la hizo famosa. Gloria dejó una marca importante en el cine de su tiempo, pero su vida se truncó demasiado pronto, dejando atrás una carrera que prometía mucho más. Su partida fue una gran pérdida para la industria, ya que su talento y presencia en pantalla nunca dejaron de cautivar a su público. Agustín Insunza, conocido por su talento cómico, falleció el 23 de agosto de 1978 a los 77 años. Participó en más de 200 películas y fue uno de los cómicos más queridos del cine de oro mexicano. Su capacidad para hacer reír y su carisma lo convirtieron en un rostro familiar en muchos hogares. Pero lo que pocos saben es que su carrera no se limitó a la comedia. Insunza también mostró su talento dramático, especialmente en Doña Bárbara, 1943, donde su interpretación fue aclamada. A pesar de su éxito, la fama se fue desvaneciendo en los últimos años, y su muerte pasó casi desapercibida a pesar del vacío que dejó en el cine y la televisión mexicana. Manuel Alvarado, mejor conocido como Gordo Alvarado, dejó una huella imborrable en el cine mexicano gracias a sus papeles en películas como Santo, El Enmascarado de Plata y Blue Demon contra los monstruos. Falleció el 30 de junio de 1978 a los 55 años debido a complicaciones pulmonares. A lo largo de su carrera, participó en más de 20 películas, pero fue su versatilidad como actor lo que realmente lo consolidó como uno de los favoritos del público. Lo curioso es que, a pesar de su éxito, su muerte pasó desapercibida, opacada por la rapidez con la que su carrera se desvaneció al final. Años después, su legado sigue siendo recordado por su participación en esos clásicos de lucha libre que marcaron una época en el cine mexicano. Julio Bracho, uno de los grandes directores del cine mexicano, falleció el 26 de abril de 1978 a los 68 años, después de una larga enfermedad. Pero lo que realmente lo destruyó no fue solo su salud, sino la censura que sufrió por su obra La sombra del caudillo. Este filme fue prohibido en México debido a su contenido político, y Julio pasó sus últimos días aislado, sumido en una profunda depresión. Para él, este golpe significó el fin de su carrera y la pérdida de su voz en la industria. A pesar de esto, su legado permanece intacto gracias a su valentía artística. La inauguración de la Sala Julio Bracho en la UNAM en 1982 fue un tributo póstumo a su vida y su obra, pero su historia también es un recordatorio de cómo el arte puede ser silenciado por la censura. Paco Malgesto, el pionero de la locución en la televisión mexicana, falleció el 22 de junio de 1978 a los 64 años debido a un infarto. Este nombre es clave en la historia de la televisión mexicana, ya que fue responsable de programas legendarios como Visitando a las Estrellas y Operación Convivencia. Pero lo curioso es que, 44 años después de su muerte, su hija, Cristina Rubiales, falleció de la misma manera, por un infarto. Una trágica coincidencia. Paco dejó un vacío enorme en la cultura popular mexicana, y aunque su tumba se ha convertido en un punto de encuentro para los admiradores, su historia es más que un legado en los medios. Es un símbolo de cómo el impacto de una figura puede perdurar en generaciones. Emma Roldán, una de las figuras más queridas de la televisión mexicana, falleció el 29 de agosto de 1978, el día de su 85 cumpleaños, debido a un infarto. La noticia sorprendió a todo el medio artístico, ya que Emma estaba grabando la telenovela Viviana en el momento de su muerte.
Con más de 200 películas y una docena de telenovelas a su nombre, Emma se consolidó como una de las actrices más destacadas del cine y la televisión mexicana. A pesar de su avanzada edad, seguía activa, lo que hizo que su partida fuera aún más impactante. Hoy, su legado perdura como un pilar en la historia del entretenimiento mexicano. Aunque no era actor, el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, marcó un antes y un después en la historia del país, y su muerte en 1979 a los 68 años fue otro hito trágico en ese periodo. Díaz Ordaz estuvo al frente del gobierno mexicano entre 1964 y 1970, y su nombre está estrechamente relacionado con eventos polémicos como la masacre de Tlatelolco en 1968, que manchó su legado. Tras dejar la presidencia, su salud se fue deteriorando debido a la cirrosis, y su muerte, aunque esperada, fue un cierre para una de las figuras políticas más controvertidas de México. Su desaparición dejó un impacto en el país, marcando el fin de una era política que aún sigue siendo discutida hoy en día. Celia Viveros, una de las actrices más queridas del cine y teatro mexicano, falleció el 21 de noviembre de 1979 a los 57 años. Con una carrera que comenzó en las carpas y se extendió al cine y la televisión, Viveros se convirtió en un ícono de la comedia mexicana. Participó en películas como Dios los cría y Calzón sin inspector. Su carisma y humor la hicieron destacar en un medio donde las grandes figuras eran mayoría, pero su vida se apagó antes de tiempo. Celia será recordada por su talento único, que le permitió brillar en una época en la que las mujeres no siempre recibían el mismo reconocimiento que los hombres. Su legado perdura como parte fundamental del entretenimiento mexicano. Fernando Soler, uno de los pilares más grandes del cine mexicano, falleció en octubre de 1979 a los 83 años. Conocido por su capacidad para moverse entre géneros como la comedia y el drama, Soler protagonizó películas como El Gran Calavera y La Oveja Negra. Su muerte a causa de un ataque al corazón fue repentina y marcó el fin de una era dorada en la industria del cine mexicano. A lo largo de su carrera, su trabajo con grandes figuras como Pedro Infante y Sara García lo hizo aún más querido por el público. A pesar de su disminución en la actividad cinematográfica en los últimos años, su legado permanece como una de las figuras más influyentes en la historia del cine nacional. Jacaranda Fernández, hija del renombrado cineasta Emilio "El Indio" Fernández y la actriz Columba Domínguez, falleció trágicamente a los 24 años en noviembre de 1974. La joven actriz, que había comenzado su carrera a los 17 años, estaba destinada a seguir los pasos de su padre en el cine mexicano. Debutó en el cine con la película Pueblito, dirigida por Emilio Fernández, donde comenzó a ganar notoriedad gracias a su talento y su increíble belleza. Sin embargo, a pesar de su prometedora carrera, la vida de Jacaranda estuvo marcada por la tragedia. La noche de su muerte, testigos informaron que había tenido una discusión con su compañera de vivienda, Lidia Suárez Morales, tras una noche de consumo de alcohol. La mañana siguiente, Jacaranda cayó desde el tercer piso de su departamento en la colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Aunque la versión oficial indicó que su muerte fue un suicidio, muchos aún se cuestionan las circunstancias detrás de su trágica caída. Los detalles de su vida personal, que incluían informes de depresión, y sus intentos de encontrar su camino en el cine y en la arquitectura, quedaron envueltos en misterio. Su familia, especialmente su madre Columba Domínguez, nunca aceptó completamente la versión oficial y vivió con el dolor de la partida de Jacaranda. Jacaranda dejó una huella imborrable en el cine mexicano, pero su muerte prematura y las incógnitas que la rodearon la convirtieron en un símbolo de las tragedias no resueltas dentro del mundo del espectáculo. Armando Arriola, conocido como Arriolita, falleció el 1 de noviembre de 1978 a los 75 años, dejando una marca indeleble en el cine mexicano. La causa de su muerte sigue siendo un misterio a día de hoy. Con más de 180 películas en su carrera, Arriolita se destacó por su físico peculiar y su voz inconfundible.
A lo largo de su trayectoria, participó en una variedad de géneros, desde comedias hasta dramas, y su presencia en pantalla nunca pasaba desapercibida. Uno de sus grandes logros fue compartir escena con íconos del cine mexicano, como Mario Moreno Cantinflas, en películas como No me defiendas, compadre, 1949, y El Bello Durmiente, 1952, Arriolita demostró su gran talento para complementar a figuras tan grandes como Cantinflas, marcando su huella en el cine de oro mexicano. Además, trabajó en televisión y teatro, convirtiéndose en un rostro muy querido en el país. A pesar de ser una figura clave de la época, su muerte pasó algo desapercibida, ya que su carrera comenzó a declinar en los últimos años de su vida. Sin embargo, su legado perdura como una de las figuras fundamentales del cine y la televisión mexicana, un profesional que enriqueció cada proyecto con su talento único. Chano Urueta, nacido en Chihuahua el 24 de febrero de 1895, fue una de las figuras clave en el cine mexicano de la época de oro. Con su carisma y talento innato, Chano se destacó como director, guionista y actor, dejando su huella en la pantalla grande a través de sus grandes adaptaciones literarias. A lo largo de su carrera, Chano nos regaló títulos que hoy son parte esencial de nuestra cultura cinematográfica. Películas como Los de Abajo, 1939, basadas en obras de Mariano Azuela, o El Conde de Montecristo, 1942, se convirtieron en clásicos que no solo representaron la riqueza de la literatura mexicana, sino también el talento único de su creador. Pero lo más emocionante de su carrera no solo es lo que dejó en la pantalla, sino la pasión que entregó en cada proyecto. Desde comedia hasta drama, Chano Urueta fue un hombre que vivió y respiró cine, siempre buscando ofrecer lo mejor para el público. Además, su participación en la televisión también dejó una marca indeleble, haciendo que su nombre fuera familiar en los hogares de México. Chano Urueta falleció por un paro cardiorrespiratorio el 23 de marzo de 1979, pero su legado sigue vivo, no solo a través de sus películas, sino por el amor que le dio al cine mexicano. Nunca lo olvidaremos. Fernando Soto, Mantequilla, una de las figuras más queridas del cine mexicano, falleció de un coma diabético el 7 de agosto de 1979 a los 61 años, dejando un legado de risas y buenos recuerdos. Conocido por su carácter simpático y su inconfundible estilo, Mantequilla se convirtió en uno de los cómicos más populares del cine de oro mexicano. A lo largo de su carrera, participó en más de 150 películas, destacándose principalmente en comedias y películas de acción, donde su carisma y talento para hacer reír al público lo convirtieron en un rostro familiar en todos los hogares. Trabajó al lado de grandes nombres como Tintán y Cantinflas, y su habilidad para crear personajes entrañables lo hizo ser parte fundamental de las historias más queridas de esa época. Aunque su vida personal estuvo marcada por momentos de dificultad, su legado como actor de reparto sigue siendo recordado con cariño, especialmente por sus papeles cómicos que lograban sacar una sonrisa a cualquiera. Su fuerza en pantalla y su presencia cálida lo hicieron querido por todas las generaciones. Aunque su carrera se vio opacada por la rapidez con la que el cine cambió en los 70, su nombre sigue brillando como un símbolo de la era dorada del cine mexicano.